solo que nos marca, sino que el propósito de la experiencia, porque mientras que su padre estaba aquí hablando, el Espíritu me decía, para los que aman a Dios, todas, todas, todas las cosas ayudan a bien. Aún aquello donde es doloroso, es trágico, porque el alma necesita ser reeducada. Porque muchas cosas que hablamos, y lo hablamos desde el Espíritu, porque el Espíritu de Dios imparte a nuestro espíritu. Y muchas cosas lo decimos desde el Espíritu. Pero cuando viene el proceso, viene el tratamiento y el proceso tiene el objetivo de la purificación. Y la purificación te va a llevar a que todo lo que el alma o lo almático o lo sentimental, que es la base donde se establecen las emociones, los sentimientos, la carne, la humanidad. Entonces, por causa de que entre la carne y el espíritu hay una gran diferencia. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y de arrepentimiento a nuestro espíritu, nosotros nos quebrantamos, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero luego comienza un proceso de caminar para ser transformados, o lo que la palabra nos muestra de lo que es ser convertido. Hay muchos salvos, pero pocos convertidos. Porque la palabra conversión denota un cambio y un giro total, donde yo iba en esta dirección, pero luego Dios cambia esa dirección, como cuando Saulo iba camino a Damasco. O sea, iba a Damasco, pero terminó en Arabia, ¿verdad? Usted que es maestro en la palabra, 3 años, donde en esos 3 años él recibe revelación directa del mismo Señor. Recibe revelación del reino, recibe revelación del Mesías, del Cristo resucitado, del Rey de Gloria. Todo lo que en un momento nos reúne como si fuese algo trágico, algo como un pesar, como un dolor, pero que el Padre luego a través de la oración de los santos, porque la oración de los santos es como el incienso que sube a la presencia de Dios y Dios recibe ese incienso, pero bendito sea el Señor, aleluya, de que tenemos un gran intercesor que es nuestro mismo Señor sentado a la diestra del Padre, aleluya, que intercede por nosotros. Es el más glorioso intercesor que la iglesia tiene sobre la faz de la tierra. Pero cuando la iglesia se levanta a orar, se levanta a clamar, la iglesia no solamente recibirá respuesta de aquello por lo cual está orando. La iglesia, y hablo específicamente esta casa apostólica, ya entró en otra dimensión. Sé lo que es estar 30 días orando por alguien donde su cuerpo, su persona, con necrosis, muerte de tejido avanzando, que solamente tenía que llegar al corazón y listo. Donde la potestad de la muerte baja y comienza a hablarte. Pero todo eso que fue trágico en mi vida en el año 2007, experimentando 30 días de clamar por mi esposa, 30 días y varios días en terapia intensiva, porque aunque había explotado todo
lo que le había pasado internamente, pero eso se encapsuló. Una apendicitis tan aguda, pero el punto es que mientras que ella estaba en terapia intensiva y estuvo abierta por 48 horas, después de una tercera intervención, porque los antibióticos no daban, los médicos no encontraban la vuelta y mi esposa como que se estaba yendo. Fueron días intensos de clamor donde todo se había venido. Es como aquel día donde Abraham, después de obedecer a Dios y de ofrecer los sacrificios, las ofrendas que Dios le había pedido, él comenzó a espantar las aves de rapiña, pero dice las Escrituras que se cansó y le llegó una noche tan oscura como de tinieblas. Pero en medio de esas tinieblas, Dios se manifiesta como una gran antorcha pasando por en medio del sacrificio, provocando eso en un gran altar, y Dios trae respuestas. Sé lo que es transitar por ese camino, tanto el hecho de nivel personal como el amar a alguien y después de haber recibido palabras proféticas de que Dios iba a usar nuestras vidas. Había pasado tan solo 10 días que Dios nos había hablado en un congreso. Pero 10 días después yo estaba sentado allí afuera de la sala de cirugía y la vida de mi esposa corría extremo peligro porque ya los médicos no encontraban qué hacer. Pero Dios en medio de todo eso nos hablaba, nos fortalecía. Pero quiero decirte algo, después de ese día, Dios nos metió en otra dimensión. Usted va a haber dimensionado su vida, su hogar, la casa, el ministerio, sus padres, porque el nivel de la oración y del clamor no solo le trajo una respuesta que usted puede palpar y ver y que va a ir en forma progresiva en Dios creciendo, sino que usted va a ver resultados y operaciones sobrenaturales de parte de Dios en este lugar. Por favor, quiero que abras las Escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Dios puso esta palabra en mi espíritu para soltarla y para establecerla sobre esta casa, a razón de lo que Dios comenzó a hacer en la casa. Verso 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. O sea, comenzó un espíritu de muerte y de persecución en contra de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba dando evidencias y señales de que el Mesías realmente había venido y que el Mesías daba señales a razón de que la iglesia comenzó a pujar y comenzó un movimiento en el espíritu, no solo por causa de su crecimiento y lo que Dios añadía en los que habían de ser salvos, sino que a nivel espiritual, escuche esto, a nivel espiritual estaba produciendo una gran conmoción en el territorio y en ese reinado donde estaba Herodes. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. O sea, hubieron bajas, pero la iglesia continuaba. Quiere decir que había un trato en el alma de aquellos que eran los que formaban parte del cuerpo de Cristo llamado iglesia. O sea, había algo sobrenatural que a pesar de que había bajas, que a pesar que había como supuesta pérdida, pero la iglesia seguía avanzando.
la iglesia seguía orando. Santo, santo. No eran gente que porque las cosas no se daban, dejaban de orar. No eran gente común y corriente en lo espiritual. No eran gente conformista en lo espiritual por lo que ya tenían o lo que habían alcanzado en Dios. Eran gente apasionados por Dios, apasionados para manifestar el reino como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. A pesar de las bajas, la iglesia continuaba. ¿Qué sigue diciendo? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, el espíritu religioso se comenzó a poner contento porque dijeron, bueno, vamos a detener el avance de estos que hablan en el nombre de o que anuncian los del camino. El espíritu de la religiosidad estaba feliz, estaba contento, porque dentro de esta persecución ellos pensaron, bueno, si tocamos al cabecilla, todo se desmorona. Y la verdad que cuando tocaron la cabecilla, tocaron el trono de Dios. Cuando Saulo, camino a Damasco con la carta dado por el Sanedrín para seguir apresando a los cristianos, para azotarlos, para clavarlos en una cruz y encenderlos fuego, echarlos a la cárcel, Saulo nunca pensó, nunca se imaginó, porque él, por el espíritu religioso que tenía, pensaba que estaba sirviendo a Dios en lo que él hacía. Pero camino a Damasco se encontró con el amado, con el Rey de Gloria. Nunca se imaginó que a quien estaba persiguiendo Saulo era el mismo Señor. ¿Por qué me persigues, Saulo? No, yo no te estoy persiguiendo, estoy persiguiendo a esos que dicen del camino, a eso. No, a mí me estás tocando. Cuando el enemigo intenta tocar a uno de sus pequeños, se levantan contra el mismo Señor. Cuando el enemigo intenta, diagrama, diseña, planifica, tirar la red para afectar a uno de los pequeños de él, el mismo Señor se levanta. Por lo tanto, Saulo comienza un proceso de transformación. Aleluya. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4. 4 grupos. En cada uno o en cada grupo había 4. 4, 8, 12, 16 soldados por un solo hombre. Mira. Y dice, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios
por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. La iglesia estaba clamando. No sé cómo se organizaron, porque esa oración sin cesar implica que las 24 horas estaban orando. Esa palabra sin cesar es de día y es de noche. Sin duda que se organizaron o se agruparon o como fuese. Pero la iglesia comenzó a orar, anhelando y esperando que su apóstol, que ese padre espiritual llamado Pedro, pudiese experimentar y ser libre de la cárcel. Pero la iglesia nunca se imaginó que la oración sin cesar a Dios por él iba a mover ángeles, iba a mover el mundo espiritual. Nunca pensaron y se imaginaron que la oración sin cesar, el clamor de un corazón que ama a Dios y que anhela verlo de Dios como respuesta en otra persona, movió el ángel de Jehová para llevar en primer lugar a la iglesia a un nuevo nivel de empoderamiento. Las cosas que viven los hombres y las mujeres de Dios, ninguna de ellas serán en vano, porque para los que aman a Dios, todas las cosas, aunque raye la muerte, aunque andes en valles de muerte, no temeré, porque mi Dios estará conmigo. No importa el nivel, no importa la situación extrema, no importa lo que pueda ocurrir, pero cuando Dios marcó a un hombre y a una mujer con un destino profético para afectar una región, para afectar un territorio y para afectar una generación, no importa si el mismo imperio de la muerte se levanta, pero hace 2000 años le fue arrancada las llaves del imperio de la muerte y le dio autoridad a la iglesia. Iglesia, te tienes que levantar después de esta palabra con revelación. Y si aquí has visto la gloria de Dios, si hasta aquí has visto la mano de Dios, nada puede detener tu oración y orarás sin cesar, porque Dios va a provocar los cielos a causa de la iglesia orando. La ciudad será transformada por el poder de la oración. Santo, santo. Pedro se movía hasta allí con un nivel de unción a raíz de lo que en el Pentecostés aconteció en el aposento alto. Estaban todos unánimes orando como un solo hombre, como una sola alma, orando por lo mismo.
Y el Espíritu Santo descendió y entró como un viento recio y las lenguas repartidas como de fuego. Y Pedro es revestido, llenado, saturado y empoderado por el bautismo del Espíritu Santo. Pedro se levanta con un mensaje evangelístico, marcando a miles de personas por la llenura del Espíritu Santo. Y comienza su ministerio apostólico en una dimensión de poder. Pero ahora, después de esto, Pedro comienza a transitar una dimensión de gobierno. Santo, santo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. ¿Cómo estaba el Señor en la barca mientras desesperados los discípulos por la tormenta? Durmiendo. Para muchos es desesperante, pero cuando tú estás marcado por Dios, hay cosas que te tienes que relajar con Él. Y es lo que le decía a su padre. Estaba anestesiado, dormía, tranquilo. Y usted acá, ¡ay, Señor, mire, mire! Y el tipo durmiendo. ¡Ay, Señor, no te lo lleves, papá! El tipo durmiendo, canchero. Y usted, ¡oh! Así el cuello. El tipo durmiendo. Lo tremendo es cuando está la identidad de Cristo en nosotros, como hijos de Dios. La tormenta o la noche puede ser tan oscura, pero es un misterio. Mientras duermes, Él trabaja, Él se mueve. Porque Él te está haciendo saber, no es con tu fuerza, no es de lo que conoces de teología, no es de lo que tú puedas enseñar, impartir o moverte en la unción que yo te dé. No es con tu fuerza. Yo me levanto a favor de ti. En otras palabras, aprende a descansar en Dios cuando tú ves las cosas como que todo se cerró. O te desesperas y empiezas a hablar pavadas y tonteras, o más vale cierras la boca y échate una buena siesta. Por eso es que tiene que haber una separación entre lo que yo sé en mi espíritu y en lo que muchas veces mi alma me agobia, me ataca. Pero ¿será de Dios? ¿Será que saldré de esta? ¿Será que Dios tiene algo conmigo? ¿Será que si oramos algo va a pasar? ¿Será? No, pero fíjate, aquel murió de esto y murió de algo menos, pero murió y se fue. A este se le encarnó la uña y murió. Y mira con lo que el diagnóstico que tiene, ¿será que va a salir de la cosa? Y el tipo durmiendo. Porque llega un momento en tu vida que entiendes que si el reino hace algo, que si el reino se manifiesta, de nada sirve. Pero la iglesia adquirió una llave poderosa a través de la oración. La iglesia no fue la misma después de ese día, porque usted sigue viendo el desarrollo de la iglesia
cada vez iba de gloria en gloria, de gloria en gloria, de revelación en revelación. Después vemos el movimiento de la iglesia en Antioquía, hermano, cosas impresionantes. La iglesia no fue la misma después de ese día que clamaron y oraron sin cesar, porque su padre espiritual, su apóstol, estaba preso. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado. Pedrito, ya está, viejo, levántate, ya te pegaste tu buena siesta. Pedrito, Pedrito. Y el tipo pensó que tenía una visión, como que bueno, entró en un éxtasis. Pero la atmósfera y el ámbito de ese territorio comenzó a cambiar porque la iglesia se reunió a orar. Ya el poder de la muerte, del amedrentamiento, de las fuerzas espirituales de la religiosidad que se habían levantado en contra, pensando que estaban tranquilos porque bueno, al cabecilla lo agarramos, así que todo eso va a desaparecer pronto. Pero la iglesia, al estar orando, y a medida que la iglesia estaba orando, comenzó a abrirse una dimensión y una puerta dimensional de gloria, y donde los ángeles podían bajar a causa de la oración que hacía abrir el espectro espiritual, el ámbito espiritual, el campo espiritual, para que el enviado de Dios descienda. Aleluya. Sin duda que no era cualquier ángel, era el ángel del Señor. O sea, no era un ángel de bajo rango, era un ángel del Señor. Era un guerrero que entró a esas profundidades donde estaba Pedro, entró y bajó, aleluya, a una representación natural. 16 guardias, 4 grupos de 4 estaban allí vigilando, pero el ángel entró, aleluya, y sin duda que ese momento había cambios de guardia para que nadie se durmiese, pero algo sobrecogió a los 16 guardias, porque era algo sobrenatural. Cuando la iglesia comience a levantarse a orar por su ciudad y por su nación y su territorio, acontecerán cosas tan extraordinarias que va a comenzar a sobrecoger al narcotráfico, a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, a todas las fuerzas espirituales que se han levantado contra la iglesia y sus príncipes. Pero Dios te está diciendo, iglesia, yo te acabo de empoderar para que comiences a moverte en otro nivel de batalla, en otro nivel de guerra. Yo subo el rango, yo subo la autoridad para que como iglesia se pongan a orar por esta tierra, porque todavía hay que conquistarla, todavía hay mucho territorio por poseer, por entrar y conquistar y establecer el reino. Aleluya. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Le estaba dando una dirección donde el enviado de Dios, el apóstol, ahora entraría a ceñirse. ¿Por qué razón? Porque tenía que estar preparado para una nueva dimensión. Y luego, átate las sandalias. El pisar apostólico cambiaría. La dimensión apostólico
cambiaría. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Manto apostólico, manto de cobertura, manto de sobrenaturalidad. El manto, el manto. Cúbrete con el manto que tienes. En esta generación, Dios levantará apóstoles que en medio de su crisis, en medio de su desierto, aún siendo apóstoles, van a descubrir el poder del manto. Porque el manto lo hemos utilizado para cubrir a muchos, bendecir a muchos, y contener a muchos. Pero ahora el manto servía para cubrir al mismo apóstol. Cúbrete en el manto. Porque ahora vamos a entrar en algo diferente. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, wow, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La dimensión que entró Pedro llegó a la puerta que daba a la ciudad. La puerta tenía cerrojos de hierro. Pedro no tuvo que hacer nada porque la iglesia había hecho el trabajo de la oración. Descendió el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel guerrero, y este iba adelante mostrándole, y la puerta por sí mismo se desmenuzó, aquel cerrojo, y se abrió para que Pedro pudiese penetrar bajo un nuevo manto de poder y de autoridad en el nombre de Jesús. Vengo a profetizarte que el cerrojo de la puerta de esta ciudad sucumbe bajo el poder de la oración de la iglesia. Se te abre la puerta de esta ciudad para manifestar a Cristo en otra dimensión. Algo está pasando en Gobernador Galvez. Ponte de pie. Celebra al Rey, porque algo se soltó en esta hora por la palabra de revelación. Shua. Shua. Vamos a alabar al Rey, no te canses. Shua. Shua. Alaba, 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 alaba al Rey. Glorifica al Rey. Las puertas que estaban como cerrojos de hierro se están desmenuzando y se están abriendo delante de ti, porque un nuevo tiempo yo doy inicio a esta casa, dice el Rey. Vamos, adora, dale gloria, habla las lenguas del Espíritu. Él ya hizo la obra.
Hay una nueva dimensión. Van a haber visiones, sueños proféticos. Como profeta, desato sobre esta casa una dimensión nueva en lo profético, una dimensión mayor, una dimensión del Espíritu y del Mesías, porque se te va a revelar el Mesías, se te va a revelar a Cristo en otro nivel, en otra dimensión. Santo, santo. Se abren puertas, me dice el Espíritu, para este ministerio y esta casa y los hijos de la casa. Puertas que para ti estaban como cerrojos de hierro, hoy se abren. Puertas de oportunidad en finanzas, en tu parentela. Vas a entrar y vas a conquistar, vas a poseer, vas a crecer, te vas a expandir a la derecha y a la izquierda, porque la puerta se acaba de abrir, la puerta hacia la ciudad. Lo que estaba cerrado, yo lo abro, dice el Rey. Lo que estaba cerrado, yo lo abro, dice el Rey. Y si yo lo abro, nadie lo podrá cerrar. Espíritu, Espíritu Santo. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Orando. Ya está, me dice el Señor, hasta aquí nomás. Estaban orando. Orando. Hoy tu oración se dimensiona. Ya Dios hizo la obra. Aún de lo que falta, Dios ya hizo la obra. Pero la iglesia entra en una nueva dimensión, porque van a seguir orando. Vienen días de vigilia, pastor, apóstol. Vigilias de oración. Y no vengan con un esquema, no, vengan a orar y adorar. A orar y adorar. Estuvimos de vigilia hasta casi las 5 de la mañana. La gente llegó a sus hogares, seguían despiertos. En otros casos, Dios mismo vino y tocó y se fueron a sus casas, y estos se comenzaron a liberar. Del que lo tenía medio endemoniado ahí, que no podía salir de las drogas, vomitó sangre, me dice: papi, si me das permiso voy a evangelizar. Vaya a evangelizar. Porque la oración de la iglesia te lleva a otra dimensión. Tu oración cambia a partir de este día. No importa cuántas batallas vengan a tu mente diciendo que no sirve para nada, en vano oras, y todo lo que el enemigo quiera ponerte en forma negativa, no le hagas oído a las voces del enemigo. Solo recibe la palabra, porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho.